Buenas noches, bienvenidos a este segundo día de nuestra semana de formación sobre el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año 2022. El día de ayer ya hablamos sobre un poquito la Iglesia y la comunicación, un poco de la historia de estas jornadas mundiales de las comunicaciones sociales, cómo surgen, cuáles son sus objetivos. Hablamos también un poco de Intermirífica, este documento del Concilio Vaticano II, que nos habla sobre los medios de comunicación. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, ya que, como vimos el día de ayer, cada año el mensaje del Papa para estas jornadas llevan un tema específico. Y bueno, estos temas van teniendo continuidad. Entonces, si nos damos a la tarea de leer el de este año, del cual vamos a estar hablando el día de mañana y también el jueves, hace mucha referencia a el tema de la jornada pasada, en este caso del 2021. Entonces, para poder entender del todo el mensaje de este año, necesitamos conocer el del año pasado. Y ese es el tema del que estaremos hablando el día de hoy, la jornada del año, el mensaje de la jornada del año pasado. Pero antes, ¿qué te parece que hacemos una pequeña oración para pedirle a Dios que nos acompañe, que nos ilumine y de paso para pedir por estos medios de comunicación? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que para comunicar tu amor a los hombres has enviado a tu Hijo Jesucristo y lo has constituido Maestro, camino, verdad y vida de la humanidad, concédenos utilizar los medios de comunicación social, prensa, cine, radio, televisión, discos, cassettes, medios digitales, para la manifestación de tu gloria y la promoción de los hombres. Suscita personas capaces de cumplir esta multiforme misión. Anima a los hombres de buena voluntad para que contribuyan con la oración, la acción y la ayuda económica a que la Iglesia anuncie el Evangelio a todos los pueblos con estos instrumentos. Amén. Y pedimos también la intercesión de nuestra Madre diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema que nos corresponde el día de hoy. Como decíamos, cada mensaje de las jornadas tiene un tema específico que engloba de lo que se trata pues todo este mensaje del Papa. Y el del año pasado fue Ven y lo verás, basado en la cita de Juan 1:46. Y está enfocado en comunicar, encontrando a las personas donde están y cómo son. Es decir, adaptándonos a la realidad de las personas, no queriendo que las personas se adapten a lo que nosotros proponemos. Y los voy a invitar a que vayamos haciendo como una lectura de este documento y que vayamos reflexionando un poquito sobre ciertos puntos que se me hacen importantes y que nos pueden ayudar como preparación para los temas que vamos a estar viendo el miércoles y el jueves. Fíjense bien, el Papa inicia: queridos hermanos y hermanas, la invitación a ir y ver, que acompaña los primeros y emocionantes encuentros de Jesús con los discípulos, es también el método de toda comunicación humana auténtica, para poder relatar la verdad de la vida que se hace historia. Y ojo, aquí es donde está haciendo el Papa referencia a el mensaje del año anterior, en este caso del 2020, que fue que la vida se hace historia. Entonces por eso hace este comentario. Nos habla también de que es necesario salir de la cómoda presunción del como ya es sabido y ponerse en marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, recoger las sugestiones de la realidad que siempre nos sorprenderán en cualquier aspecto. Entonces nos habla de la importancia de no quedarnos en la comodidad de lo que ya funciona, de lo que ya sabemos, de lo que ya es conocido, sino salir e ir al encuentro del hermano para poder comunicar, para poder acercarnos y entender lo que el otro necesita
aunque eso implique para nosotros pues salir de nuestra zona de confort. Un ejemplo de esto, y lo vamos a platicar más adelante en los próximos días, son los encuentros de diálogo que se estuvieron llevando a cabo. Si ustedes recuerdan, el objetivo de estos encuentros de diálogo era acercarnos y escuchar lo que todos los miembros de la comunidad tenían para decir. Si seguimos leyendo, me voy a brincar un poquito, nos dice: deseo dedicar el mensaje de este año a la llamada de ir y ver, como sugerencia para toda expresión comunicativa que quiera ser límpida y honesta, en la redacción de un periódico como en el mundo de la web, en la predicación ordinaria de la iglesia como en la comunicación política o social. Ven y lo verás es el modo con que el hombre ha comunicado la fe cristiana a partir de los primeros encuentros en las orillas del río Jordán y del lago de Galilea. Y es que si nosotros nos fijamos, Jesús no esperó a que Pedro, Santiago, Juan, Mateo fueran a la sinagoga para entonces ahí hablarles e invitarlos a seguirlo, sino que Jesús fue a la playa, fue a la orilla a llamarlos mientras estaban en la vida cotidiana, en sus trabajos. También a Mateo lo llamó mientras estaba trabajando en la mesa de recaudación. No esperó a que ellos se acercaran, sino que él se acercó, observó su realidad e incluso a Pedro, a Juan, a Santiago y a Andrés les dio un ejemplo relacionado con lo que ellos ya hacían. Los llamó para convertirse en pescadores de hombres, adaptándose él a la realidad de ellos. Si seguimos con la lectura, entramos al primer subtítulo, que es desgastar las suelas de los zapatos. Y nos habla el Papa Francisco sobre el gran tema de la información. Vivimos en una época en la que es muy fácil encontrar información, pero por lo mismo se vuelve difícil, porque hay tanta que es complicado saber cuándo es verdad, cuándo es mentira, cuándo está modificado, en cuál podemos confiar. En temas pasados, de hace algunos años, incluso el Papa tocó el tema de las fake news en uno de estos mensajes de las jornadas. Pero en este caso nos está hablando, fíjense bien, dice: pensemos en el gran tema de la información. Opiniones atentas se lamentan desde hace tiempo del riesgo de un aplanamiento en los periódicos fotocopia o en los noticieros de radio y televisión y páginas web que son sustancialmente iguales, donde el género de la investigación y del reportaje pierden espacio y calidad en beneficio de una información preconfeccionada. Nos habla justamente de esto. Es muy fácil encontrar noticias iguales, noticias que todos los medios dicen lo mismo, y quizá porque hay toda una estrategia para que se hable de eso. Y el Papa nos habla de cómo se está perdiendo esta parte de los reporteros, los periodistas, que van a encontrar realidades que a lo mejor de las que nadie habla, pero le dan una voz a las personas para que puedan expresar necesidades, acontecimientos, alegrías, incluso sufrimientos, ¿no? Y que enriquecen, pues ahora sí que a todos los que lo leen, porque nos sacan de esa ignorancia, vamos a decirlo así, de no conocer la realidad del hermano. Entonces, es una crisis, podríamos decir, que se vive actualmente y que debemos buscar la forma de no caer en ella. ¿Y cómo podemos hacer nosotros, que no nos dedicamos a lo mejor a hacer este tipo de reportajes, que no trabajamos en los noticieros o en las editoriales de los periódicos? Buscando pues este tipo de noticias, o apoyando el tipo de noticias que busquen dar a conocer la realidad de las personas, y no nada más aquellas que se ponen en los titulares para llamar el morbo o la atención de la gente. Si nosotros consumimos el tipo de noticias que buscan promover la dignidad humana, que buscan dar a conocer las situaciones que a lo mejor están desde hace mucho tiempo, pero no han tenido una voz para que los demás las conozcamos, los medios de comunicación verán que verdaderamente a la gente le interesa esto y les darán una prioridad, porque también es una realidad que entre más se interese la gente,
pues más verán los medios de comunicación la necesidad de seguir generando este tipo de contenido. Si continuamos con nuestra lectura, nos continúa diciendo el Papa que es cada vez menos capaz de interceptar la verdad de las cosas, este tipo de medios planos o medios iguales, es cada vez menos capaz de interceptar la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas, y ya no sabe recoger ni los fenómenos sociales más graves, ni las energías positivas que emanan de las bases de la sociedad. La crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones, frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas de los zapatos. A esto hace referencia el subtítulo: salir a buscar la noticia, no nada más escribir lo que nos mandan, escribir pues lo que todo el mundo está escribiendo, sino buscar algo más. Y como les digo, a lo mejor a nosotros no nos toca exactamente hacer esta parte de salir a la calle, desgastar las suelas, pero sí apoyar el tipo de contenido que hace esto. Si nos abrimos al encuentro, permaneceremos como espectadores externos. Perdón, si no nos abrimos al encuentro, permaneceremos como espectadores externos a pesar de que las innovaciones tecnológicas tienen la capacidad de ponernos frente a una realidad aumentada en la que nos parece estar inmersos. Cada instrumento es útil y valioso solo si nos empuja a ir y ver la realidad que de otra manera no sabríamos, si pone en red conocimientos que de otro modo no circularían, si permite encuentros que de otra forma no se producirían. Y también podríamos decir, si le da voz a quienes no la tienen de otro modo. Vamos a pasar ahora al siguiente subtítulo que se llama Esos detalles de crónica en el Evangelio. Y me encanta este mensaje específico. El Papa va haciendo como la relación, la realidad y luego lo que nos dice el Evangelio. La realidad, lo que nos dice el Evangelio. Y esto nos permite ver que la comunicación no es algo nuevo, ni surgió a partir de las redes sociales, ni surgió con la televisión, ni con el internet. La comunicación es un proceso que los seres humanos usamos desde siempre y que también Jesús utilizó y que también los apóstoles utilizaron. Porque como nos dice el documento de Puebla, evangelizar es comunicar. Entonces, quienes evangelizaron, comunicaron. Y fíjense bien, dice, a los primeros discípulos que quieren conocerlo después del bautismo en el río Jordán, Jesús les responde, vengan y lo verán, invitándolos a vivir su relación con él. Más de medio siglo después, cuando Juan, muy anciano, escribe su evangelio, recuerda algunos detalles de crónica que revelan su presencia en el lugar y el impacto que aquella experiencia tuvo en su vida. Si nos vamos a Juan, capítulo 1, versículo 39, vemos cómo da detalles muy específicos que solamente quien estuvo ahí podría haber dado. Era como la hora 10:00, es decir, como las 4 de la tarde, nos explica el Papa Francisco. El día después, de nuevo relata Juan, Felipe comunica a Natanael el encuentro con el Mesías. Su amigo es escéptico. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no trata de convencerlo con razonamientos. Ven y lo verás, le dice. Natanael va y ve, y desde aquel momento su vida cambia. La fe cristiana inicia así, se comunica así, como un conocimiento directo, nacido de la experiencia y no de oídas. Ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído, le dice la gente a la samaritana después de que Jesús se detuvo en su pueblo. El ven y lo verás es el método más sencillo para conocer una realidad. Es la verificación más honesta de todo anuncio, porque para conocer es necesario encontrar. Permitir que aquel que tengo de frente me hable, dejar que su testimonio me alcance. Y yo creo que aquí el Papa nos habla un poquito también de que el corazón habla la boca habla, de lo que está lleno el corazón. Entonces, si nosotros no tenemos un encuentro con Cristo, no vamos a poder, comunicar a Cristo. Necesitamos llenarnos de Él para poderlo comunicar. Y esto implica que no podemos simplemente sentarnos, ver el Facebook, encontrar frases bonitas y compartirlas.
Y esto aplica para todos, no nada más para los que nos dedicamos a los medios de comunicación. Cualquiera con un celular, como decíamos ayer, cualquiera con Facebook, cualquiera con una red social o un medio en el cual pueda publicar, se vuelve un comunicador. Entonces, de nada sirve que nos sentemos a compartir frases bonitas de los evangelios o de algún santo si nosotros mismos no hemos vivido ese encuentro con Jesús, porque lo que estaremos compartiendo son frases al aire. Lo que verdaderamente puede evangelizar a los demás, acompañado de estos medios, que también, seamos realistas, son medios que funcionan, pero necesitan tener algo de fondo, que es nuestro testimonio. Entonces, para poder comunicar adecuadamente necesitamos vivir, experimentar aquello que vamos a comunicar. El padre Laureano decía hace algún tiempo en una homilía, es que para comunicar también se necesita una espiritualidad. Claro, para poder comunicar, como empecé diciendo esta idea, necesitamos tener lleno el corazón de aquello que vamos a comunicar. Después el Papa Francisco dedica un subtítulo específicamente para agradecer la valentía de tantos periodistas. Durante todo este subtítulo, pues reconoce la labor de estas personas que se dedican a ir a los lugares remotos, a ir a los lugares incluso cotidianos, pero que buscan comunicar la verdad, que no tienen miedo de ser perseguidos, criticados por comunicar la verdad. Nos dice, por ejemplo, que gracias a la valentía y al compromiso de tantos profesionales, periodistas, camarógrafos, montadores, directores, toda la gente que está en la cámara, pero también todos los que están detrás de cámaras, que a menudo trabajan corriendo grandes riesgos. Hoy conocemos, por ejemplo, las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo, de innumerables abusos e injusticias contra los pobres y contra la creación, guerras olvidadas que se han contado, y sería una pérdida no solo para la información, sino para toda la sociedad y para la democracia si estas voces desaparecieran, un empobrecimiento para nuestra humanidad. Volvemos a lo mismo, son las personas que pueden darle voz a quienes no la tienen y pueden permitir que situaciones tanto positivas como negativas sean conocidas y escuchadas por todo el mundo. El siguiente subtítulo nos habla sobre las oportunidades e insidias en la web, y personalmente es uno de los más interesantes para mí, porque nos habla, por ejemplo, la red con sus innumerables expresiones sociales puede multiplicar la capacidad de contar y compartir. La tecnología digital nos da la posibilidad de una información de primera mano y oportuna, a veces muy útil. Pensemos, por ejemplo, en ciertas emergencias con ocasión de las cuales las primeras noticias y también las primeras comunicaciones de servicio a las poblaciones viajan precisamente en la web. Es un instrumento formidable que nos responsabiliza a todos como usuarios y consumidores. Y fíjense bien, esta parte es una de mis favoritas de todo el documento. Potencialmente, todos podemos convertirnos en testigos de eventos que de otra forma los medios tradicionales pasarían por alto, dar nuestra contribución civil, hacer que emerjan más historias también positivas. Gracias a la red tenemos la posibilidad de relatar lo que vemos, lo que sucede frente a nuestros ojos, de compartir testimonios. Y es un poquito lo que hablábamos. Todos los que tenemos un celular, una cuenta de Instagram, de Facebook, el mismo WhatsApp, nos volvemos comunicadores y, como dice, potencialmente todos podemos convertirnos en testigos de eventos. ¿Cuántas veces no hemos encontrado en el Facebook, en YouTube, videos que se hacen virales de personas haciendo obras buenas? Que si alguien no se hubiera puesto a grabar y lo hubiera subido, quizá nadie lo sabríamos. ¿Y qué aportan estos videos? Aportan esperanza, aportan un contrapeso a todos los videos de cosas negativas que vemos en el mundo. Y también, ¿cuántos problemas no se les ha dado solución porque personas graban, opinan, publican en redes sociales, llaman la atención de las personas que pueden hacer algo al respecto y se logra dar solución? Entonces, es importante que nos demos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos
en nuestro celular, en nuestra computadora, en nuestra tableta, y la responsabilidad que eso implica, lo que puede llegar a provocar una publicación. Por eso no debemos publicar a la ligera, por eso debemos pensar lo que estamos haciendo. Y ojo, algo muy importante es que todo comunicador, y recordemos que estamos diciendo que todos somos comunicadores, tiene la responsabilidad de cuidar la dignidad humana de los demás. Entonces, cuando yo publico algo que daña la dignidad de alguno de mis hermanos, de alguna persona, pues estoy faltando a esa responsabilidad que como comunicador católico tengo. Si continuamos leyendo, nos dice que se han vuelto evidentes para todos también los riesgos de una comunicación social carente de controles. Hemos descubierto ya desde hace tiempo cómo las noticias y las imágenes son fáciles de manipular, por miles de motivos y a veces solo por un banal narcisismo. Es decir, sin necesidad de irnos a causas más complejas, ¿no? Por el simple narcisismo. ¿Cuántas veces no encontramos imágenes que están modificadas, podríamos decir photoshopeadas, para comunicar algo diferente, para manipular a la gente? Entonces, efectivamente, este es uno de los riesgos de la comunicación social cuando no hay un control. Nos sigue diciendo el Papa Francisco, esta conciencia crítica empuja a no demonizar el instrumento, sino a una mayor capacidad de discernimiento y a un sentido de la responsabilidad más maduro, tanto cuando se difunden como cuando se reciben los contenidos. Todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad, a ir, ver y compartir. Esta parte específica es súper interesante porque cuántas veces, por lo menos a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, es que yo no uso la tecnología porque es del diablo. Y aquí el Papa nos dice, no demonicemos el instrumento, hagámonos responsables del uso que le damos nosotros. Porque es muy fácil decir, es que el internet es malo, las redes sociales son malas porque hay contenidos malos. Pero ¿qué hacemos nosotros al respecto? Nosotros tenemos el poder de decir, yo no veo esto, no estoy de acuerdo con esto, no comparto esta noticia porque no es real, porque está manipulada. Y como dice, desenmascararlos. Es decir, las redes sociales nos dan el poder de expresarnos. Con la televisión, si no estábamos de acuerdo de algo, pues lo único que podíamos hacer al respecto era cambiarle el canal o apagar la televisión. Con las redes sociales podemos expresarnos, podemos comentar, podemos reaccionar. Y es nuestra responsabilidad el uso que le damos a estos medios. Y dice otra cosa bien interesante. Fíjense, dice, y a un sentido de la responsabilidad más maduro, tanto cuando se difunden como cuando se reciben los contenidos. Cuando se difunden, ¿qué compartimos? Porque muchas veces caemos en la trampa de compartir noticias falsas diciendo, ojo, esta noticia es falsa, pero no nos damos cuenta que le estamos dando más vuelo y que personas que ni siquiera se habían enterado, estamos haciéndoles llegar esta información falsa. Pero también la forma en que tomamos el contenido que recibimos. Si nosotros vemos que llega una información falsa, manipulada o poco adecuada, ¿qué hacemos con ella? ¿La compartimos? ¿La dejamos pasar? ¿Comentamos? Incluso existe la posibilidad de denunciar publicaciones. ¿Y esto qué hace? Pues por lo menos si no se logra quitar ese tipo de contenido inadecuado, vamos a decirlo así, por lo menos que a ti no te aparezcan. Pero también se crea un precedente para que este tipo de publicaciones pues se vea que no a toda la gente le interesa ni le gusta. Recordemos que los algoritmos de las plataformas pues también se basan en eso, en qué tanto es útil o qué tanto le gusta a los usuarios el contenido que se les comparte. Ok, si continuamos leyendo, pasamos al siguiente subtítulo
que nos habla de que nada reemplaza el hecho de ver en persona. Y esto es algo que nos queda más que claro con la pandemia. Nos dice el Papa Francisco, en la comunicación nada puede sustituir completamente el hecho de ver en persona. Algunas cosas se pueden aprender solo con la experiencia. Ahora que estuvimos encerrados, pues cuántas reuniones no tuvimos por Zoom, la misa, los eventos de aquí de la parroquia, cuántos fueron por Zoom. Y aunque nos permitieron estar reunidos, nos permitieron estar conectados, seguir teniendo pues esta parte del acercamiento a Dios y también a los hermanos, porque era muy bonito ver cómo en los comentarios se saludaban unos a otros, se preguntaban cómo estaban, se daba esta parte de la convivencia como se podía en ese momento. Pues yo creo que para nadie fue la experiencia completa, ¿verdad? No se puede sustituir por completo la parte presencial con la parte digital. No se comunica de hecho solamente con las palabras, sino con los ojos, con el tono de la voz, con los gestos. Y esto también la pandemia nos lo ha venido a reforzar, porque díganme si no, aprendimos a leer las expresiones con los ojos de la persona, porque el cubrebocas solo nos permitía ver o solo nos permite ver los ojos. Pero ya podemos identificar una mirada que está sonriendo, una mirada de gratitud, una mirada de desaprobación, una mirada de enojo. Todo eso hemos aprendido, nos hemos hecho más sensibles a partir de esta pandemia a leer los ojos de las personas, las miradas. Y todo eso también es comunicación. La fuerte atracción que ejercía Jesús en quienes lo encontraban dependía de la verdad de su predicación, sí, pero también la eficacia de lo que decía era inseparable de su mirada, de sus actitudes y también de sus silencios. Los discípulos no escuchaban solo sus palabras, lo miraban hablar. Y el padre Laureano hace unas semanas hablaba en sus homilías de que los discípulos, una vez que Jesús asciende al cielo, en los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo empiezan a imitar lo que Jesús hacía, a realizar milagros en su nombre, a hacer diferentes cosas que vieron hacer a Jesús. Y si se fijan, no nada más era de palabra, no solamente repetían lo que Jesús les dijo, sino que también a la hora de que Pedro, en nombre de Jesús, sana al paralítico, le extiende la mano y lo ayuda a ponerse de pie como Jesús hacía. No fue nada más en el nombre de Jesús, párate, te lo ordeno. No, sino que le extiende la mano y le ayuda. Y es parte de esa experiencia presencial que por más que hayan diferentes medios, nunca se va a poder igualar. De hecho, en él, el Logos encarnado, la palabra se hizo rostro, el Dios invisible se dejó ver, oír y tocar, como escribe el propio Juan. La palabra es eficaz solamente si se ve, solo si te involucra en una experiencia, en un diálogo. Por ese motivo, el ven y lo verás era y es esencial. Pensemos en cuánta elocuencia vacía abunda también en nuestro tiempo en cualquier ámbito de la vida pública, tanto en el comercio como en la política. Sabe hablar sin cesar y no decir nada. Sus razones son 2 granos de trigo en 2 fanegas de paja. Se debe buscar todo el día para encontrarlos y cuando se encuentran no vale la pena la búsqueda. Y tristemente así son pues muchas noticias, muchos artículos que podemos encontrar en internet. Son mucho texto, mucho texto, mucho texto, y por más que uno intenta encontrarles el sentido, cuando terminas de leerlo dices, acabo de desperdiciar 2, 3, 5, 10 o 15 minutos de mi vida. Y podemos verlo en textos y podemos verlo en videos. Hay veces que uno entra a YouTube, pone un video y dice, y bueno, al final de cuentas, ¿cuál es la conclusión? ¿Acabo de desperdiciar 20 minutos de mi vida? Por eso, la importancia de buscar contenido de valor. El Papa continúa diciéndonos, la buena nueva del Evangelio se difundió en el mundo gracias a los encuentros de persona a persona, de corazón a corazón. Hombres y mujeres que aceptaron la misma invitación, ven y lo verás. Y quedaron impresionados por el plus de humanidad que se transparentaba en su mirada, en la palabra y en los gestos de personas que daban testimonio de Jesucristo.
todos los instrumentos son importantes, y aquel gran comunicador, que se llamaba Pablo de Tarso, hubiera utilizado el correo electrónico y los mensajes de las redes sociales. Pero fue su fe, su esperanza y su caridad lo que impresionó a los contemporáneos que lo escucharon predicar y tuvieron la fortuna de pasar tiempo con él, de verlo durante una asamblea o en una charla individual. Verificaban, viéndolo en acción, en los lugares en los que se encontraba, lo verdadero y fructuoso que era para la vida el anuncio de salvación del que él era portador por la gracia de Dios. Y también allá donde este colaborador de Dios no podía ser encontrado en persona, su modo de vivir en Cristo fue atestiguado por los discípulos que enviaba. Y fíjense qué interesante contraste podríamos decir, pero al mismo tiempo no es un contraste, sino una complementación. Podríamos decir, bueno, en esta parte el Papa nos está diciendo, no usemos los medios de comunicación, vayámonos al encuentro persona a persona, pero no, nos hace un énfasis especial en que son instrumentos. Y como instrumentos, ustedes díganme qué flauta, qué guitarra puede tocarse por sí sola o qué instrumento musical por sí mismo hace la melodía o da ese show. Ninguno. Necesita de alguien que lo mueva. Igual los medios de comunicación son instrumentos que necesitan un mensaje para comunicarlo. Sin un mensaje adecuado, sin un mensaje trascendente, sin un testimonio de una persona que está comunicando, se vuelven medios vacíos, se vuelven comunicaciones sin un sentido trascendente. Y es entonces cuando se vuelven peligrosas y se vuelven simplemente ocio. Entonces, a modo de conclusión de esta parte, necesitamos nosotros poner de nuestra parte. No basta con compartir, no basta con simplemente darle me gusta. Necesitamos nosotros dar un testimonio y ser coherentes. Habla aquí de cómo en las primeras comunidades verificaban lo que Pablo decía, o incluso las cartas que les llegaban, pues verificaban esto que Pablo les decía cuando lo veían, o cuando otra persona lo veía e iba y les platicaba lo que habían visto. Lo mismo pasa actualmente con las redes sociales. Nosotros no podemos vivir de una forma en Facebook y de otra forma en nuestra vida cotidiana. Porque si en Facebook yo me dedico a compartir imágenes de frases de santos y fotos del Santísimo y darle me gusta y compartir la misa, pero en mi vida cotidiana, cuando alguien me conoce o alguien me ve en la calle o me cruzo con alguien en el coche, le grito de groserías, soy grosero, hay una incoherencia que invalida pues esta labor que estoy haciendo en las redes sociales. Y lo mismo pasa al revés. Si yo en mi vida cotidiana asisto a misa, participo en algún grupo, tengo algún ministerio, me digo católica a los cuatro vientos, pero en redes sociales comparto contenido inadecuado, me peleo en los comentarios cada que puedo, vamos, hago un uso completamente diferente o completamente incoherente con mi forma de vivir, entonces también estoy invalidando mi testimonio, digamos, de la vida cotidiana. Si continuamos leyendo, nos dice el Papa Francisco, así el Evangelio se repite hoy cada vez que recibimos el testimonio límpido de personas cuya vida ha cambiado por el encuentro con Jesús. Desde hace más de 2000 años, es una cadena de encuentros la que comunica la fascinación de la aventura cristiana. El desafío que nos espera es, por lo tanto, el de comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Si resumimos un poco todo lo que hemos reflexionado acerca de este mensaje del año pasado, el Papa lo escribe ya viviendo en pandemia. Todavía el del 2020, el mensaje salió antes de que la pandemia se hiciera pues tan grande, ¿no? Antes incluso de que llegara aquí a México, por ejemplo. Entonces podemos ver un mensaje que sí va de acuerdo a una parte de la realidad que estábamos viviendo, pero dejaba de lado la parte de la pandemia porque todavía no era la realidad que se vivía.
Este mensaje del 2021 engloba perfectamente la situación que vivimos. Todos como iglesia pasamos a una realidad digital. Ojo, no virtual, porque lo virtual no es real. Una realidad digital en la que las misas, las oraciones, las horas santas, las convivencias, las formaciones, los grupos, todo se hizo a distancia. Que fue una bendición, porque sin esto, pues nos hubiéramos quedado aislados, como solía pasar en siglos anteriores con este tipo de pandemias. Nos permitió estar unidos, nos permitió conectarnos a la Santa Misa, que aunque no podíamos recibir sacramentalmente a Jesús, pues sí nos mantuvo fuertes en ese tiempo de prueba. Pero ahora ha llegado un momento en el que debemos regresar a lo presencial, sin perder tampoco lo digital, porque es cierto que son muchas las personas que se ven beneficiadas por estos medios y que muchos dicen, es que por lo digital no se termina de regresar a lo presencial. No necesariamente. Para gloria de Dios, aquí en la parroquia tenemos la experiencia de que son muchas las personas que aunque ya pueden venir a misa presencialmente, no lo pueden hacer por cuestiones, los principales, los enfermos, que no pueden salir de sus casas. Pero no solo ellos, sino mamás con niños pequeños que no pueden salir de sus casas en esos horarios, o que no es tan fácil llevar a sus niños ellas solas mientras el esposo trabaja. Personas que salen a trabajar y que aunque está la oportunidad de asistir al templo, pues por sus horarios no se los permiten, pero que conectándose por la transmisión pueden escuchar la palabra de Dios y también pueden hacer una comunión espiritual. No sustituye, pero sí es una buena alternativa para quienes de todas formas no podrían asistir. Entonces, el Papa Francisco nos habla de esta necesidad de hacernos responsables del uso que le damos a los medios de comunicación, que son instrumentos, nada más y nada menos, instrumentos que nos permiten comunicar nuestro testimonio. Pero para poder dar un testimonio necesitamos experimentar ese encuentro con Jesús. Necesitamos experimentar lo que vamos a comunicar para así también generar una espiritualidad que se transmite. Por último, y ya para terminar este segundo tema de nuestra semana de formación, vamos a hacer la oración que el Papa Francisco nos propone al final del mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del año pasado. Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. Enséñanos a ir y ver, enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia engañosa de la verdad. Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad de contar lo que hemos visto. Bueno, pues con esto terminamos nuestro segundo día de la semana de formación. Ojalá que haya sido de interés para ustedes, que esto los anime a querer conocer de qué se trata el mensaje de este año, que como la semana lleva su nombre, es escuchar con los oídos del corazón. ¿A qué se referirá el Papa Francisco con esto? Bueno, lo estaremos platicando el día de mañana y también el jueves. Los invito a que no se lo pierdan, a que se conecten, a que compartan la transmisión, que nos ayuden a ser misioneros digitales y también que cualquier duda, comentario, aportación que quieran hacer, nos la dejen en los comentarios. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que pasen una bonita noche. Bye bye.